día se cumplen 70 años de una de las destrucciones masivas más impresionantemente horrorosas que ha tenido la historia de la humanidad. Me refiero al lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima. Así es, señor. Amigos míos, 166.000 personas en cosa de segundo desaparecieron de la faz de la Tierra. Y déjenme decir que cuando uno es víctima de una explosión de carácter termonuclear, lo mejor que te puede ocurrir es que mueras en el acto. Sí, es crudo decirlo, es quedar vivo crudo decirlo, pero es verdad. De todas esas enfermedades radiactivas, de todas las deformaciones genéticas que se llevarán a lo largo de tus generaciones familiares, son realmente un horror, aún más terrible que la misma muerte instantánea producto de la misma explosión. ¿Cómo se fraguó el ataque a Hiroshima y también a Nagasaki? ¿Cómo nace? ¿A partir de qué? Nace a partir de una especie primero de venganza y competencia y de resguardo de parte de la fuerza de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos con el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Sí. Se sabe que los nazis están generando a través de un grupo de élite de científicos la bomba de destrucción masiva más importante que jamás haya creado el hombre, que es una bomba atómica. Sí. Albert Einstein advierte de aquello. Comienzan a hacerse estudios de la misma manera en una carrera impresionante que parte en el año 1939, de hecho en Norteamérica, y que finalmente ya para el año 1945, bajo la atención de 130.000 químicos y físicos, hasta lograr desarrollar primero esta bomba termonuclear, con una capacidad entonces muy pequeña a las que existen hoy en día en los misiles intercontinentales, pero en una capacidad de destrucción que obviamente el mundo aún no puede olvidar. Y las cicatrices siguen marcando, digamos, la faz de la Tierra. Y que hasta el momento no había visto. Esto es lo que se denomina el famoso Proyecto Manhattan, ¿no? Es el Proyecto Manhattan, donde obviamente quizá el nombre que más suena, además de Albert Einstein, que de alguna manera terminó arrepintiéndose el solo hecho de haber sembrado la semilla de la idea de que se le podía extraer un tipo de energía del uranio, pero que tanto podía ser para el beneficio de la humanidad como para ser la bomba más poderosa jamás creada por el hombre. Y por el otro lado está Oppenheimer, el hombre que de alguna manera, después de ver los resultados de esta nefasta creación, decía: me he convertido en el heraldo de la muerte, el destructor de mundos. ¿Qué intención tenía Einstein cuando...? Mira, Einstein en algún momento, fíjate que tu pregunta no puede ir más al lugar, porque por un lado se sabe que este hombre, obviamente dado su origen, su raza judía, fue expulsado de esta Alemania que estaba pro la raza aria, ¿cierto? Pero de alguna manera también él, se dice, quiso cobrar venganza porque todos los méritos académicos le fueron arrebatados de cierta manera, o al menos no reconocidos. Y cuando él comienza a entender que sus colegas que quedaron en Alemania estaban en la búsqueda de la extracción de la energía del uranio, y por lo tanto que esto rápidamente se podía convertir en un arma, fue que quiso llegar con ese soplo a Norteamérica, advirtiéndolo, y primero generar obviamente que los aliados fueran los principales y los primeros en construir un arma con estas características. ¿Y saben qué? Nadie, pero absolutamente nadie que tenga un mínimo de humanidad en su cuerpo podría estar de acuerdo con el lanzamiento de la bomba atómica, pero mientras yo más lo pienso y lo pongo en perspectiva, creo que fue el mal menor, porque si los nazis hubiesen llegado a desarrollarla, créeme que el conflicto de la guerra hubiera tenido claramente otro giro. Otro giro, otro vencedor probablemente, y hoy el mundo no sería como nosotros lo conocemos. Absolutamente. Ahora, Albert Einstein, ¿cuál era su principal objetivo? Según él, y que esto es lo que algunos ponen en duda, es que en realidad era simplemente generar un tipo de energía que pudiese, digamos, alumbrar ciudades, mover automóviles, que nunca a nadie le faltara y que fuera de manera renovable, no contaminante, pero finalmente todo parecía apuntar que era ser primero el arma más poderosa que haya creado el hombre antes que los nazis. Einstein comprendía la real magnitud de lo que estaba tramando, de lo que tenía entre manos, porque da la sensación de que Einstein es bastante pro bomba hasta que la bomba es detonada. Y una vez que es detonada, Einstein dice como, chuta, me da embarradita, y recula un poco y se echa para atrás. Mira, usted no se equivoca, amigo mío. Podríamos decir terminó siendo un activista. Mira, diciéndolo en buen chileno, es como que sacó las castañas con la mano del gato. O sea, de alguna manera la dejó tirando ahí para que otros se hicieran cargo de este asunto, pero en estricto rigor él sabía lo que iba a ocurrir. Mira. De hecho, amigos míos, cito literalmente como según sus propios colegas dicen que esto se le escuchaba en los pasillos. En 1945, obviamente, después de las primeras, cartas que él le mandó al presidente Roosevelt para que obviamente se llevara a cabo el desarrollo de esta poderosa bomba, dicen que, dijo Albert Einstein, debería quemarme los dedos
con los que escribí aquella primera carta al entonces presidente de Estados Unidos, que finalmente terminó desembocando en la creación de 2 bombas atómicas, lanzadas primero en Hiroshima y pocos días después, 3 Nagasaki. en Nagasaki, absolutamente. ¿Por qué Japón? Si la bomba la detonan en 1945, cuando la guerra ya estaba terminando, y tú puedes decir, ya estaban listos, ya estaban de rodillas de alguna manera, los aliados ya habían casi ganado la guerra. ¿Por qué tenían que lanzar la No bomba? se equivoca, amigo mío. Casi la habían ganado porque de alguna manera el nazismo y obviamente la parte también italiana fascista también ya de alguna manera habían renunciado, desistido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los japoneses, que de cierta manera hicieron una especie de alianza con estos poderíos, de alguna manera ellos seguían, ellos no se rendían, ellos insistían en que la guerra debía continuar. Tenían los japoneses una especie de orgullo herido. Y acuérdense que, ojo, no confundir, que si bien ellos atacaron por primera vez a Pearl Harbor, excelente amiga mía, obviamente que fue una tremenda humillación, que algunos dicen que parte de las conspiraciones. Era una venganza, era una venganza de Estados Unidos. ¿Fue la venganza de Estados Unidos? Yo creo que sí fue la venganza de Estados Unidos, porque sin duda había, ellos atacaron Pearl Harbor de una manera cruda. Claro, absolutamente. Pero pasaron sin aviso. Fue una masacre. Sin aviso. Importante punto Pasaron también. 4 años. claro. Aquí yo creo que se juntan dos cosas. Pero eso fue el artículo que hoy salió en la tercera, de que si era necesario o no era necesario la bomba hacia Hiroshima, porque de cierta manera ya había pasado ese tiempo, pero también estaban los rusos. Exactamente. Entonces que también querían tomar el poder. Japón ya estaba de rodillas prácticamente. O sea, eso es lo que se discute. Claro, De hecho, yo creo que es lo contrario, justamente porque Japón no se ponía de rodillas, porque Japón no se daba por vencido y estaban ahí de tercos que querían dar. Sí, el ministro de Defensa Tojo era tremendamente irrestricto absolutamente. De hecho, él terminó en la horca, porque de alguna manera Japón le echa la culpa precisamente a este primer mandatario nipón, que dado su nivel de terquedad, finalmente Japón fue elegido como el centro, entre comillas, de prueba para el lanzamiento de estas bombas. Estaba el emperador, exactamente, señor amigo mío. Por su lado estaba el emperador Hirohito, que es casi una figura pública que en realidad en términos de la guerra apenas cortaba y pinchaba. Pero ellos lo querían mantener, creo. Exacto, pero ojo, todavía se mantenían las guerras en el Pacífico. Estaba la batalla de Midway, estaba obviamente Tora, que fue el proyecto de ataque que hicieron los japoneses. De hecho, fue aquí cuando comenzaron a lanzar los kamikaze, que la traducción del Nihongo, del japonés directamente, es el viento de Dios. Aquí cuando los norteamericanos, estamos viendo un avión cero, que incluso decían, si estos tipos siguen en la suya con ese espíritu que caracteriza a los samuráis, no esperaban rendirse, capaz que en una de esas comenzaban con ataques arteros una vez más, ¿cierto? Por otro lado, también desarrollaban una bomba tan poderosa como la que hemos sido capaces de construir nosotros mismos. Los norteamericanos tenían ese miedo igual de que Japón se levantara de esa manera, que pudiera construir ellos también la bomba atómica. Además, qué miedo no tenerle a un soldado, a un piloto en este caso, capaz de inmolarse al mismo, de él convertirse en un arma. El nivel de determinación de los soldados japoneses era impresionante. Absolutamente. Salfa, pero una pregunta. Tengo entendido que el 15 de agosto, luego después del ataque, el 15 de agosto se renuncia a todo, a la guerra, Japón. Absolutamente. Después de ese proceso, ¿qué pasa que el acuerdo entre Japón y Estados Unidos, cómo quedó eso después de eso, después del 15 de agosto? Mira, pasa muy parecido a lo que ocurre en Vietnam, por ejemplo. Los intercambios culturales son tantos, hay tantas tropas cerca de las islas aledañas, la principal, que es la que constituye el imperio del sol naciente, que esa es la traducción literal. Japón o Nihon significa donde nace el sol, la raíz del sol. Por eso se le llama así, no es casualidad. No tenía idea. Bueno, finalmente comienza este intercambio cultural donde finalmente logran hacer un tipo de alianza que hoy día son bastante amigos, podríamos decirlo, pero entendiendo que los japoneses ya eran una figura de miedo con la tremenda crueldad que atacaron incluso sus vecinos e imperios infinitamente más poderosos como los chinos, por ejemplo. Eran descuidados, eran unos locos furibundos dispuestos a todos con una determinación que obviamente hacía temblar a las grandes potencias. ¿Cuál es la importancia, cuál es el rol que juega Filipinas en todo este contexto, Salfa? Bueno, Douglas MacArthur, obviamente, que era uno de los principales, obviamente, parte de uniformado norteamericano y que comandaba gran parte de la guerra que se llevaba a cabo en la parte pacífica. Finalmente, este hombre, que fue derrotado en distintas batallas por los japoneses, necesitó estar al mando a la hora de reconstituir y volver a recuperar los poderíos norteamericanos en todos aquellos lugares que necesitaban ser rescatados de las manos de los japoneses. Manila, obviamente, que es la capital de la isla Filipina, que de alguna manera
manera, cuando comienza a ser recuperado por este hombre que estamos viendo en pantalla, los japoneses, ni cortos ni perezosos, y también despechados por la misma situación, deciden destruirla completamente en un ataque en donde poco le importaba cuánto eran sus bajas, con tal de sencillamente volver a colocar en términos mediáticos de rodilla al imperio norteamericano, que eso fue en marzo de 1945.